La envidia oculta, relatos siniestros de brujería y terror en el trabajo revelados, las sombras se alargaban en el pasillo del hospital, y un aire pesado de inquietud recorría cada rincón. Valeria, enfermera de 28 años, miraba con desconfianza a sus colegas. Susurros apagados se deslizaban entre ellos, y las miradas furtivas la hacían sentir como una presa acechada. Desde que inició sus turnos nocturnos, su deseo de ayudar a los más vulnerables se había convertido en una lucha constante contra un ambiente que se tornaba cada vez más tenebroso. La muerte de su amiga Ana solo había realzado aquella sensación de horror, el eco de su voz aún retumbaba en su mente una noche fría, mientras la luna brillaba con una luz espectral. Valeria recibió un mensaje anónimo. «Hay una sombra que sigue tus pasos», decía. Su corazón latía con fuerza. ¿Quiénes podrían estar detrás de esto? Los rumores de brujería habían comenzado a circular, pero ella se negaba a dejar que el miedo la consumiera. Sin embargo, con cada día que pasaba, su valentía se tambaleaba. Y cuando otra compañera fue acosada por una presencia oscura, el terror se apoderó del hospital. No estaba sola en su angustia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión se hizo palpable en noches de insomnio, y el aire pesado cada vez más había comenzado a oprimir su pecho. En una de esas ocasiones, se apoyó en la azotea del hospital para recoger sus pensamientos. Pero fue entonces que el horror alcanzó su clímax. Un grupo de sus colegas apareció tras ella, sus ojos brillando con malicia. «Tú eres la causa de nuestras desgracias», le gritaron, cercándola. Sus murmullos, como ecos de una aldea olvidada, se convirtieron en un canto oscuro sobre un ritual que celebraban entre susurros. Una ceremonia macabra, donde ella sería la elegida para un sacrificio. La adrenalina la recorrió. ¿Qué había estado ocurriendo realmente entre esos pasillos? A medida que su mente corría entre el pánico y la determinación, sintió que algo la observaba. Una sombra, no solo en la noche, sino en sus propios compañeros, se cernía sobre ella. El viento sopló, y en su arrastre, se escucharon risas sarcásticas que grabaron el miedo en sus huesos. Valeria miró alrededor, atrapada entre lo que era real y lo que no. Todo aquello que había considerado apenas un rumor, ahora le estallaba en la cara. Podría encontrar la fuerza para desafiar a quienes la rodeaban, o quedaría atrapada en la red de envidias descarnadas y deseos oscuros. La sombra detrás de sus colegas creció, un testigo mudo de sus temores. Valeria se preparó para enfrentar su destino, sabiendo que la próxima elección del sacrificio estaba sobre ella. La oscuridad se estrechaba, y todo indicaba que su historia apenas comenzaba. La noche abusaba del silencio. Valeria, atrapada entre su instinto de supervivencia y la creciente desesperación, se dio cuenta de que sus colegas, como sombras siniestras, se acercaban cada vez más. ¿Cuánta maldad podía esconder la envidia en sus corazones? En ese momento, una fría ráfaga de viento hizo que sus dedos temblaran, y una voz, apenas un susurro, resonó en su mente: «No eres la única, Valeria. Ellos también tienen miedo». Sin poder pensar con claridad, retrocedió un paso, la espalda presionando contra el fuego del barandal. La imagen del sacrificio inminente resonaba en sus oídos. Con un grito ahogado, se dio media vuelta y corrió, descendiendo escaleras con una velocidad desesperada. Las risas de sus colegas se convirtieron en un eco punzante, como si sus burlas la siguieran. Al llegar al primer piso, escuchó pasos que resonaban tras ella. Cambió de dirección, buscando refugio en una sala de descanso recién equipada. Con una respiración agitada, se escondió detrás de una puerta, tratando de recuperar el aliento. Pero su mente no podía parar, las preguntas la bombardeaban. ¿Por qué ella? ¿Qué había hecho para meritárselos? La sala estaba iluminada por una luz intermitente, reflejando sombras inquietantes en las paredes. Escuchó murmullos. «Debemos hacerlo esta noche». Gotas de sudor comenzaron a caer por su frente mientras trataba de identificar las voces. Era el grupo que la había confrontado en la azotea.
con cada palabra, se sentía más atrapada, más vulnerada. Un ritual, una promesa de poder, todo tejido con hilos de odio y envidia. Consciente de su absolutismo, Valeria comenzó a pensar en sus opciones. Salir y enfrentarlos era un suicidio. Pero quedarse tampoco era una opción viable. En una combinación de determinación y miedo, decidió que necesitaba respuestas. Observando detenidamente, se dio cuenta de que el reloj de la sala marcaba la medianoche. Sentía que el tiempo corría en su contra. Una vida por otra, dijo una voz. Esa frase caló hondo, como un eco de una condena. Valeria respiró profundo y con un movimiento ágil, empujó la puerta y salió. Sus colegas la miraron con sorpresa, el miedo momentáneamente paralizando su risa. ¿Qué estáis planeando?, preguntó, intentando imponerse. El silencio se volvió inquietante. Sus ojos brillaban, reflejando la luna que ahora se asomaba. Palpó el terror en el aire, y la respuesta llegó como un murmullo colectivo. No se trata de solo una. La mirada de cada uno de ellos era la de alguien que había sellado un pacto con el diablo. Ya no hay vuelta atrás, añadió uno de ellos con una sonrisa torcida. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, no podía rendirse. Si lucho, tal vez pueda salvarme, pensó, pero las dudas comenzaron a asomarse en su mente. Si se quedaba, probablemente sufría lo mismo que Ana. De repente, una figura se recortó contra la puerta trasera del hospital, desviando la atención. Era un paciente que había escapado, una imagen distorsionada de terror que parecía haber atravesado la misma línea entre la vida y la muerte. «Ayúdenme», gritó, su mirada desquiciada. Los ojos de Valeria se encontraron con los de sus colegas. La desesperación se mezclaba con la envidia y el deseo de poder que ella había sentido. Por un momento, todo parecía estar en un caos absoluto, el horror de su situación se intensificaba aún más. Pero lo que Valeria no sabía era que ese instante de distracción era solo el inicio de algo muchísimo más oscuro. Mientras el caos se apoderaba del ambiente, una sombra comenzó a deslizarse hacia la figura del paciente, como un depredador acechando a su presa. Valeria, sintiendo que su corazón quería salirse, se dio cuenta de que no había escapatoria. Lo que había comenzado como un enfrentamiento entre colegas se había convertido en un territorio desconocido, donde la brujería, el sacrificio y la locura se entrelazaban. La verdad de lo que realmente acechaba al hospital estaba a punto de revelarse, y Valeria estaba justo en el centro. ¿Podría ella sobrevivir a este oscuro juego no solo de vida o muerte, sino de almas en juego? La sombra se acercaba más, y lo que seguía prometía ser un enigma aterrador con un costo irreparable. Valeria sintió como el aire se espesaba a su alrededor, cargado de una tensión palpable. La figura del paciente, con su rostro desencajado y ojos desorbitados, se volvió el centro de atención. Pero no solo de Valeria, que contenía la respiración, sino de cada uno de sus colegas. La sombra, ahora más definida, se movía lentamente, como si disfrutara del juego que había comenzado. El terror se reflejaba en los rostros de los demás, la risa se había evaporado, sustituida por un silencio tenso. «Aléjate de él», chilló Valeria, llenándose de un valor inesperado. Era un desafío que brotaba de lo más profundo de su ser. La única forma de enfrentar ese horror era plantarse ante él, aunque sabía que el peligro acechaba de todos lados. La figura oscura pareció detenerse por un momento, girando su atención hacia Valeria. Sus ojos, rojos como brasas, la penetraron de manera que sentía que podían atravesar su alma. «¿Sabes lo que necesitas hacer?», dijo, la voz resonante como un eco de la extrema oscuridad, «una vida por otra». El tono era burlón, e insinuaba la verdad oscura que llevaba consigo. Valeria no podía permitir que el miedo dominara su mente. «No», gritó, pero su voz sonó débil, como un eco en un vasto abismo. Sentía que la locura la rodeaba, y el aire pesado parecía presionarle contra el suelo. Miró a sus colegas, cuyos rostros ahora mostraban una mezcla de fascinación y horror. La desesperación de la situación no parecía afectar a todos por igual, algunos parecían hipnotizados, como si la sombra les hubiera lanzado un hechizo. Aprovechando su desconcierto, Valeria se movió hacia el paciente, el único que parecía tener algo de humanidad. «¿Cómo llegaste aquí?». «¿Qué te han hecho?», preguntó, sintiendo que su corazón se desbordaba por el pánico. Ellos me querían utilizar», balbuceó el paciente, temblando, «pero la oscuridad no da nada sin un precio».
Ellos están llenos de odio. La voz se apagó en un murmullo, al borde de un colapso. Valeria sintió un escalofrío recorrer su piel. La sombra no requería solo un sacrificio, sino una entrega de alma, una promesa de continuidad para quienes se habían dejado consumir por el rencor. Fue entonces cuando la sombra se abalanzó sobre el paciente, atrapándolo en un abrazo mortal. Valeria, paralizada, sintió que su visión se nublaba con la imagen del miedo puro. La luz en la sala parpadeó nuevamente, y en un instante, el grito del paciente resonó, como si fuera su propia voz clamando al infinito. No. Por favor, era el eco del desamparo. Sin embargo, en medio de la desesperación, Valeria recordó las historias que había escuchado de ancianos sobre pactos y renuncias. Si hay un sacrificio, debe haber también una salida, pensó. Miró a sus colegas, que aún estaban atrapados, y tomó una decisión. Debemos unirnos. No podemos permitir que esto continúe. Las palabras brotaron de su boca, resonando como un poderoso mantra en medio de la tormenta. Sus colegas se movieron, aparentemente despertando de su letargo. Algunos comenzaron a murmurar, sintiendo que la oscuridad ya no los dominaba. Pero la sombra no se iba a rendir con facilidad, y su atención se centró, furiosa, en Valeria. Se acercó con una velocidad aterradora, los ojos llameantes buscando su fragilidad. Valeria se sintió caer en un abismo de incertidumbre. Si uno de nosotros debe caer, que no sea en vano. Las palabras flotaron en su mente, y con un grito desgarrado, decidió actuar. Con el corazón acelerado, comenzó a murmurar letras de un viejo canto que había aprendido en su infancia. Recordaba cada una de las palabras como si fuesen un talismán contra el horror inminente. Los ojos del ser oscuro se agrandaron, sorprendidos por el gesto de resistencia. ¿Podrían esas palabras, esos viejos cánticos, tener el poder de combatir tal mal? La luz de la sala comenzó a intensificarse, llenando el ambiente de energía vibrante. La sombra dudó, pero el tiempo apremiaba. El paciente, debilitado, fue absorbido lentamente, y Valeria sintió que su propio aliento se aceleraba. ¿Podría el lenguaje antiguo realmente tener poder? El eco de su canto resonaba cada vez más fuerte, pero la sombra no se rendía. Valeria sabía que algo iba a estallar, que todo el horror acumulado estaba a punto de liberar su carga. Las miradas de sus colegas se conectaron, y sintieron el poder creciente. Justo cuando Valeria pensó que podría haber esperanza, la sombra densa, aún ávida por un sacrificio, levantó su mano y citó, mezclando el deseo y la venganza, una vida por otra. Valeria sintió que todo se oscurecía. La pelea apenas empezaba, y el último sacrificio se acercaba. La pregunta colgaba en el aire: ¿cuál de ellas apresaría a la sombra del sacrificio? El grito del paciente resonó en la oscura sala, un eco desesperado que parecía retumbar en las paredes. Valeria sintió como el sudor frío recorría su frente mientras su canto se entrelazaba con la tensión casi palpable que había tomado el control de la atmósfera. Los rostros de sus colegas mostraban ahora un terror unido al asombro. La lucha entre la luz y la sombra se palpaba en cada rincón. «Escuchadme», gritó Valeria, intentando reunir sus fuerzas. La sombra se mantenía firme, desafiando su propio canto con un murmullo bajo que crecía en intensidad. «Si realmente hay poder en estas palabras, déjenlas fluir desde nuestros corazones». Algunas cabezas se giraron hacia ella, aunque otros aún parecían atrapados en un trance inquietante. Aferrándose a la última chispa de esperanza, Valeria cerró los ojos y buscó dentro de sí misma. Un recuerdo familiar comenzó a surgir: su abuela, susurros entre velas encendidas, una conexión con fuerzas desconocidas. «Esto no es solo mío. Hagan que resuene, cada uno de ustedes, con sus voces». Su voz tembló, pero había un nuevo fervor en ella. La sombra se volvió más amenazante. Sus ojos rojos se fijaron en Valeria, llenos de desprecio. «Perderás lo que más amas», la amenazó, cada palabra calando hondo en su pecho. «No. Hoy no». Valeria apretó los puños, dispuesta a luchar con todo lo que tenía. «El dolor no tiene poder sobre nosotros. Ya no». Algunos de sus colegas comenzaron a murmurar junto a ella, titubeantes al principio, pero las palabras resonaban y se hacían eco. Juntos, comenzaron a formar una muralla de voces, un canto a la unidad, pero la sombra rugió, penetrante y furiosa, dispuesta a romper su resistencia. La luz de la sala se intensificaba, pero la última palabra que Valeria pronunció parecía estar llevando el canto a su clímax.
La sombra se aferró desesperadamente al paciente, sus manos se retorcían como serpientes. Se sentía un grito ahogado en su interior, una lucha feroz entre la vida y la muerte. «No te lo llevaré». Valeria lo afirmaba mientras levantaba el rostro hacia la figura oscura. Justo en ese instante, el paciente, con un esfuerzo titánico, alzó una mano temblorosa. Fue un acto desesperado, pero lleno de humanidad. La sombra titubeó, por un segundo el oro del alma del paciente brilló contra la negrura. «Dame la oportunidad», suplicó, y por un momento, la sala quedó en silencio. La sombra titiló de indecisión, sus ojos ardientes se abrieron en un terror diferente, fue un instante fugaz. Valeria sintió que el tiempo se ralentizaba, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Sería suficiente, de repente, el paciente dejó escapar un grito desgarrador. «Tú no me consumas». La sombra, en su lucha, se retorció como una bestia herida. Valeria comprendió que el sacrificio no implicaba solo dolor, era también liberación. Un pacto roto con una explosión de luz, el canto de Valeria se convirtió en un grito colectivo, un poder que igualó la oscuridad. Las luces comenzaron a chisporrotear, y el aire se volvió electrificado, pero fue entonces cuando, en medio de la lucha, un nuevo grito emergió del fondo de la sala. Valeria se congeló al escuchar su nombre. Había una desesperación y un alivio, pero al mismo tiempo, un eco de una amenaza que crecía. ¿Era el sacrificio que tanto temía? La sombra se contorsionó y las voces de sus colegas se dispersaron en la tormenta de terror. «Valeria», gritó una voz conocida. Era un eco desgarrador del pasado, como un monstruo levantando su cabeza del abismo. Valeria no podía moverse. El terror regresaba en oleadas, aplastándola en su momento más vulnerable. ¿Qué o quién llegaría a llevársela? ¿Sería un precio demasiado alto? Quedaba poco tiempo para desafiar la oscuridad, las llamas de la lucha apenas comenzaban, la batalla por el alma del paciente no era solo un acto heroico. La sombra se relamía los labios, ansiosa por el siguiente sacrificio, y Valeria se preparaba para enfrentar su peor pesadilla. La sala se estremeció. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Valeria. La voz que había llamado su nombre resonaba como el llanto de una sombra atrapada. Era su hermana, Ana, cuya imagen se filtraba en su mente como un cuadro trágico pintado de desespero. Recordó la última vez que se vieron, unas palabras cortantes, un conflicto aparentemente resuelto pero que ahora parecía aparecer desde la oscuridad. «Valeria, no te dejes llevar». La advertencia de ella surgió con fuerza, como un eco de su infancia, pero ahora teñido de una amenaza. El aire se tornó pesado, y la sombra absorbía la luz, creando un vacío que anhelaba consumir todo a su paso. Las luces parpadearon, y el rugido de la oscuridad resonó con un eco atronador, envolviendo a Valeria en un manto de pánico. Los murmullos de sus colegas se desvanecieron, solo quedaba el sonido de su propio corazón acelerado, golpeando su pecho como un tambor en la penumbra. La sombra dejó escapar un susurro hiriente. «La quieres de vuelta, ¿verdad? ¿Qué darías por ella?» «No puedo dejar que esto termine así», pensó Valeria, consciente de que ceder significaría un costo espantoso. El recuerdo de Ana la empujaba hacia adelante, pero la sombra antagónica la ataba al suelo. Con cada instante que pasaba, la desesperación se intensificaba, como un veneno que se propaga por sus venas. «Juntos. Canten conmigo», ordenó Valeria, aunque no podía asegurar que su propia voz fuera suficiente para despertar la lucha en sus colegas. Las paredes del hospital parecían caerse, y la sala temblaba bajo el peso de lo desconocido. La oscuridad se producía de un modo que desafiaba la razón, era tangible, casi como un ser consciente que se alimentaba del miedo. En medio del caos, la figura del paciente se retorcía, la batalla entre él y la sombra se había intensificado. Valeria entendió que, para enfrentarse a esa cosa siniestra, tendría que ir más allá de lo físico, tendría que invocar la esencia de la memoria y el amor. Recitó en voz alta algunos versos de su abuela, antiguas palabras que traían consigo historias de resistencia. En ese momento, de la nada, un rayo de luz se filtró a través de la sombra, revelando destellos de rostros pálidos entre el horror. Los rostros de sus colegas, caricaturas de terror y determinación, atrapadas completamente, bajo la influencia de la sombra. «No. Despierten», les gritó, cada palabra era como una daga arrojada hacia la negrura. Uno a uno,
Algunos comenzaron a reaccionar, sus ojos se abrieron como si despertaran de un sueño tenebroso. Por Ana, por todos nosotros, arriesgó uno de los médicos mientras se unía a Valeria, su voz resonando con fuerza. La sombra gritó, un aullido desgarrador que retumbó en sus cráneos. La conexión se formaba entre ellos, cada voz sumaba esperanza, esfuerzo y sacrificio. La combinación de sus alientos hizo que la sala temblara, y se sintió un retorcimiento en la sombra, una resistencia que crujía como una violenta tormenta. No, 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 bramó la sombra, pero su grito se convertía en un susurro desesperado. Mientras la luz crecía, Valeria se dio cuenta de que había algo más. Un resplandor oscuro, una segunda sombra que surgía detrás de la primera. Era más imponente, con ojos que no eran rojos, sino negros como abismos infinitos. Ya no es solo una batalla, pensó Valeria, sintiendo una oleada de pánico. Es una guerra. La bruma se espesoró, y el aire se volvió habitable. Antes de que pudieran contener su aliento, un rayo de luz iluminó el espacio, revelando por un breve instante una figura familiar. Era Ana, envuelta en oscuridad, pero su esencia brillaba con fuerza. Valeria sintió que el corazón le saltaba al verla. Su hermana estaba atrapada en el centro de esta maldición. «Ayúdame, Valeria», gritó Ana, y el tiempo se detuvo. Valeria comprendió que la lucha no era solo por un alma ajena, sino por la de su propia sangre. La sombra dominantemente oscura extendió sus garras, ansiosa por arrebatar a Ana de su prisión. «Esto no acaba aquí», ofreció con una voz de promesa. Maldita, la sala tembló nuevamente. Valeria cerró los ojos y sintió como la conexión con sus colegas se hacía más fuerte. «La luz nunca se extinguirá», gritó, antes de lanzarse a la batalla final, sintiendo que su elección marcaría el destino no solo de Ana, sino de todos los que estaban presentes, pero el desespero la abrazó. ¿Qué precio pagaría para recuperar lo que amaba? ¿Se atrevería a desafiar el oscuro secreto que rodeaba a su familia? La respuesta se acercaba, y Valeria se preparaba para lo que vendría, sabiendo que cada elección resonaría más allá de ella. El ultimátum oscuro llegaba, una verdad que aguardaba ser revelada. ¿Sería Valeria capaz de convertirla en luz contra la sombra que amenazaba con consumirlo todo? Valeria sintió que la presión dentro de la sala aumentaba exponencialmente. La desesperación se insería dentro de su pecho y una sensación de ahogo se apoderó de ella. Su hermana Ana, visible pero inalcanzable, parecía luchar con una sombra dentro de otra sombra, y la figura oscura de su captor se lo impedía. Valeria apretó los dientes, y con cada fibra de su ser, pronunció los juramentos ancestrales de protección que su abuela le había enseñado, palabras que se sintieron ajenas pero familiares al mismo tiempo. «No voy a dejar que te lleven», gritó, sintiendo el eco vibrar entre los muros desmoronados. Ante sus ojos, la segunda sombra parecía crecer más poderosa, absorbiendo incluso el destello de luz que había emergido. La sala giró y se convirtió en un campo de batalla, un laberinto donde los gritos se mezclaban con las promesas de resistencia. «Valeria». La voz de Ana se elevó por encima del clamor, llena de desesperación. «El tiempo se acaba. Tienes que elegir». «No puedo soportar esto por más tiempo». Cuando esas palabras llegaron a sus oídos, el corazón de Valeria se detuvo. ¿Elegir? Su mente se apresuró a encontrar una solución, una forma de liberar a su hermana de las garras que la mantenían presa. Pero la oscuridad que envolvía a Ana parecía pulsar, como un ser vivo que se alimentaba del terror ajeno. En un acto de desesperación, Valeria decidió que la única manera de enfrentar a esa fuerza dañina era lanzarse hacia el abismo sin pensarlo dos veces. «Soy más fuerte que tu miedo», exclamó. El sonido de su voz resonó como un trueno sordo, retumbando en sus colegas, ahora más alertas y conscientes del peligro ante ellos. El retorcimiento de la sombra se intensificó, gruñendo y emitía un sonido que desgarraba el aire como un alarido de furia. El paciente al centro de la sala, su cuerpo aún convulsionando, se volvió el eje de la tormenta. Las sombras parecían debatirse, la guerra interna entre el paciente y el mal se hacía palpable, casi visible. Uno de los médicos, el temblor en sus manos visible aun cuando intentaba mantener la calma, gritó: «Necesitamos unir nuestras voces más que nunca. Es la única forma». En ese instante, Valeria sintió que el fuego de la lucha se encendía en su interior. Se acercó unos pasos más, desafiando a la sombra. «Por el amor, por la familia», gritó.
su voz resonaba con el eco de todos aquellos que habían luchado en nombre de lo que más querían. La oscuridad retorció su forma, pero a medida que Valeria y sus colegas comenzaron a cantar al unísono, la luz empezó a expandirse de nuevo, pulsando con fuerza en cada rincón de la sala. La figura de Ana se tornó más clara, la lucha en su rostro se apaciguó ligeramente. Ese destello de esperanza, por pequeña que fuera, parecía romper por breves momentos la negrura envolvente. Sin embargo, justo cuando parecía que la derrota de la sombra era posible, la segunda sombra se lanzó con un grito desgarrador, un viento helado que sacudió el espacio. A Valeria le pareció que un nuevo poder se desataba, un eco frío que deslizó una ola de miedo a través de su piel desnuda. «No pienses que esto ha terminado», retumbó la voz oscura, una vibración que atravesó sus huesos. Al mismo tiempo, Valeria notó que la conexión con Ana comenzaba a desvanecerse. Su hermana estaba luchando, estirando la mano hacia ella. «Valeria, no dejes que se vaya». Un grito, los ojos de la sala estaban fijos en la extraña batalla que se estaba librando. Las luces parpadeaban frenéticamente. La lucha por la vida se convertía en un mosaico de sombras y luz. Valeria sentía que el peso de la elección se cernía sobre ella. ¿Tendría que sacrificarlo todo para salvar a su hermana? ¿Aceptar el destino oscuro que se presentaba ante ella? Una risa escalofriante retumbó en el aire. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? ¿A enfrentarte a lo que más amas? La sombra rió, saboreando la desesperación. Valeria sintió como el vacío parecía devorar su voluntad, la luz parecía amenazar con desvanecerse una vez más, y en el fondo de su mente escuchó un eco lejano de advertencias. Esa sombra le revelaba su mayor temor. La decisión se acercaba. La oscuridad chorreaba de sus venas, pero la luz nunca había sido tan angustiosa y brillante al mismo tiempo. Valeria sintió que una verdad terrible se acercaba, una cuestión profunda que podría cambiarlo todo. «¿Estás lista para el sacrificio, Valeria?», resonó la voz de la sombra, y entonces todo se tornó en silencio. El momento final había llegado, solo quedaba una opción. ¿Sería capaz de enfrentar la oscuridad y liberar a Ana, o sería consumida por ella? Valeria sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos. La sala, antes bulliciosa, ahora parecía un santuario de silencio, donde cada respiración se sentía como un acto de desafío contra la sombra que había amenazado tanto su vida como la de Ana. Sintió que la presión en su pecho aumentaba, al igual que la oscuridad que serpenteaba por el espacio, intentando atrapar cada rayo de luz que quedaba. «Valeria». La voz de Ana sonó de nuevo, esta vez más tenue, casi perdida. «Por favor, hazlo. No puedo aguantar más». Las palabras de su hermana atravesaron su mente como un cuchillo afilado. Valeria sabía que tenía que decidir, enfrentarse a la sombra o atravesar el umbral hacia la oscuridad junto a su hermana. Si elegía luchar, sabía que podría perderlo todo. Pero si no lo hacía, ¿qué quedaría de Ana? Con cada segundo que pasaba, la sombra se hacía más fuerte, como un animal que se alimenta del miedo y la desesperación. Valeria cerró los ojos y permitió que el aire helado de la sala penetrara sus pulmones. En su mente, recordó las historias que su abuela le había contado, sobre las ancianas que habían luchado contra poderes oscuros, buscando siempre la luz, sin importar el costo. «Estoy lista para el sacrificio», repitió en voz baja, como si esas palabras pudieran darle la valentía que necesitaba. En ese instante, una chispa de resolución surgió en su interior. «Sí», exclamó, abriendo los ojos. «Si estoy lista». Su voz resonó con un poder inesperado, como si cada palabra estuviera cargada de la fuerza acumulada de su amor por Ana. La sombra, advertida de su determinación, retrocedió un paso, retorciéndose con un aire de frustración que enviaba escalofríos por la espalda de todos los presentes. «Eres más valiente de lo que pensé», murmulló, su tono una mezcla de admiración y burla. «Sin embargo, tu valor es inútil. Tus esfuerzos no cambiarán el destino que enfrentan». Valeria ignoró el veneno en sus palabras. La luz a su alrededor comenzó a intensificarse, brillando tanto que podía sentirla atravesando su piel, envolviendo su ser. Se volvió hacia Ana, que aún luchaba en el centro de la tormenta de sombras. «Confía en mí. Juntas podemos derrotarlo». Ana asintió, aunque la desesperación seguía marcando su rostro. «No tengo mucho tiempo», Valeria. Como un acto de desesperación, Valeria alzó las manos hacia el cielo y comenzó a murmurar las oraciones que su abuela le había enseñado. Cada palabra era un hilo de luz que tejía entre ellas.
Los otros médicos la siguieron, uniendo sus voces en un mantra de esperanza. La sombra parecía tambalearse, y por un instante, pareció desconcertada. La luz creció, atravesando sus formas oscuras. Pero el desconcierto no duró. Con un alarido desgarrador, la sombra arremetió hacia Valeria, decidida a aplastarla. «Nadie se interpone entre mí y lo que me pertenece», rugió la voz oscura, resonando con un eco que hacía temblar el alma. Valeria sintió que el miedo empezaba a hacer danzar sus pies hacia atrás, pero se negó a ceder. «No. Esto no terminará así», y gritó, y con cada palabra, la luz a su alrededor parecía intensificarse. La sala tembló y las luces parpadearon, hasta que una explosión de energía iluminó todo. En ese instante, Valeria vio algo en la oscuridad, una entidad que no era solo su hermana, sino un reflejo de todos sus miedos, un monstruo que había crecido a partir de historias familiares de tragedia y sufrimiento. Comprendió que, para salvar a Ana, debía enfrentarse a lo que ella también había alimentado con su ansiedad. «Ana, quítate de su camino», aulló Valeria. Con su cuerpo temblando, dio un paso adelante, decidida a empujar su luz por encima del abismo de sombras, pero en el corazón de esa luz que se expandía, algo más oscuro acechaba. En una fracción de segundo, sintió que una parte de ella, una sombra del pasado, luchaba por salir, amenazando con arrastrarla hacia la oscuridad. «Valeria, no mires atrás», gritó Ana, y el grito resonó como un eco en la sala. La conexión crispada entre ambas hermanas parecía hacer tambalear el universo entero, y el tiempo se detuvo. ¿Sería posible que ambas pudieran salir de esa pesadilla, o sería la oscuridad la que finalmente reclamaría su alma? La sombra, ahora más furiosa, se retorcía alrededor de ellas, como un tentáculo buscando aferrarse a cada destello de luz. Valeria tenía que decidir, pero en un instante, por primera vez, la pregunta la paralizó. Tendría que sacrificar su propia luz para salvar a su hermana de las sombras. Un oscuro rumor comenzaron a girar en su mente mientras la oscuridad reclamaba su atención. En la penumbra, se oyó un último susurro. Una advertencia venida de lo más profundo, como un secreto que salir a la luz en el momento equivocado. ¿Qué harás, Valeria? La elección es tuya. La presión en el aire se intensificaba, como si el mismo universo aguantara la respiración ante la encrucijada de Valeria. Ella podía sentir la sombra palpitar, como un corazón latente que devoraba la luz a su alrededor. Su voz, aunque llena de determinación, parecía ahogarse en la conciencia de lo que estaba a punto de perder. «Estoy aquí, Ana». Las palabras escapaban de su boca con dificultad. La lucha dentro de su pecho ardía más que nunca, no podía dejarse arrastrar. «Lo lograré». La luz que emanaba de su ser estaba a punto de estallar, pero un eco tenebroso retumbó en su mente, recordándole los oscuros secretos que había enterrado. Eran esos momentos de dolor, de envidia que nunca se había permitido sentir. La caída de su familia, la presión, y la incesante búsqueda de ser perfecta. Jamás se atrevió a pensar que esos sentimientos de oscuridad pudieran resurgir en el momento más crucial. Ana, atrapada en la vorágine de sombras, continuaba con su mirada intensa, permeada de ansiedad. «Valeria, falta muy poco, debes seguir, no mires detrás de ti». Pero era demasiado tarde. Valeria miró hacia el abismo, y lo que vio fue el reflejo de su propia desesperación. En un giro inesperado, la sombra pareció adquirir forma. Ya no solo era un ente abstracto, se había convertido en ella misma, moldeada por miedos mal escondidos y anhelos frustrados. La sala vibró. Las luces palpitaban, y la figura oscura comenzó a murmurar palabras en un idioma olvidado, palabras llenas de venom y promesas. ¿Por qué luchas? Si no eres más que las elecciones que has tomado, la traición a tu ser. Deja que la oscuridad se apodere de ti. Valeria contuvo el aliento y miró a Ana, buscando consuelo en sus ojos, pero lo único que encontró fue la creciente pesadilla que emergía dentro de su hermana. Algo no estaba bien. Algo había cambiado. Ana parecía desvanecerse, y en su lugar, una imagen de envidia y rencor emergió lentamente. «¿No, Ana, eres tú?» «Soy lo que siempre has temido ser», respondió la sombra que tomaba la forma de su hermana. «Tu debilidad. Tus inseguridades. Todo lo que has retenido, todo lo que temes mostrar». La realidad se desmoronó alrededor de Valeria, y para ella, el tiempo se detuvo. La revelación era aplastante. Había estado tan concentrada en salvar a Ana que había olvidado sus propios demonios. La multitud observaba, inmóvil, cada uno rasgado por sus propios terrores. Al fin y al cabo, esta era su batalla,
y lo había ignorado. Con un último intento de conectar con ella, Valeria extendió la mano, la luz de sus oraciones comenzando a brillar con más intensidad. Ana, regresa. No eres esto. La imagen de Ana, oscura y retorcida, se congeló por un instante. Valeria pudo ver un destello de su hermana genuina tras la cortina de sombra. No sé si puedo, la oscuridad es poderosa. No, tú eres más fuerte. Eres luz, exclamó Valeria, sintiendo que el calor de esa luz se expandía en su interior. Pero no era suficiente. La sombra comenzó a gritar, un rehén entre los dos mundos, atrapando su esencia. Las luces estallaron en la sala, revelando visiones distorsionadas de sus seres queridos, de la familia que había perdido. Valeria se sintió envuelta en un manto de frío, el murmullo de su abuela resonando en su mente. Las sombras son parte de nuestra historia, Valeria. No las temas, enfréntalas. Aún sintiendo el hielo brotar de su corazón, supo que debía tomar una decisión definitiva. Con cada oración pronunciada, la sombra gritaba, arrastrando con sus garras lo que quedaba de Ana. Lo haré, gritó Valeria, mientras el abismo se abría debajo de sus pies, dispuesto a tragarse tanto luz como oscuridad, pero en ese momento, sintió un tirón en su alma. La oscuridad parecía querer fusionar su luz con su sombra, prometiendo relieve, poder, y una libertad aterradora. La línea divisoria se desvaneció. Es hora de elegir, Valeria. ¿Te quedas a luchar o prefieres ser parte de un universo sin límites en mis manos? Resonó la voz de la sombra, tan seductora como aterradora. Valeria miró hacia abajo, y el abismo comenzó a latir en sincronía con su corazón. El miedo la atravesaba, la incertidumbre amenazaba con derribar su resolución. ¿Qué harás ahora, Valeria? La elección es tuya. Justo antes de que pudiera responder, un grito desgarrador retumbó. La habitación tembló con fuerza y las luces estallaron de nuevo, arrojando a todos al suelo. En medio de la confusión, un destello, algo se movió en la esquina más oscura de la sala. Valeria sintió que su aliento se detenía. No puede ser, la verdad inimaginable estaba a punto de revelarse, y ninguna de las elecciones hechas sería suficiente para prepararla para lo que venía. Valeria cerró los ojos un instante, sintiendo el vacío susurrarle promesas de poder. Sin embargo, un grito ensordecedor la sacudió de su trance. La sala se convulsionaba como un mar de sombras, una ola de pánico que arrastraba a todos hacia la oscuridad. Cuando los ecos se desvanecieron, ella abrió los ojos de nuevo, sintiendo que el frío se le incrustaba en los huesos. Valeria. El llamado de Ana sonó como un susurro desde un lugar lejano, pero su voz estaba mezclada con un lamento entrecortado. No dejes que te consuma. Las luces titilaban como luciérnagas asustadas, revelando rostros pálidos en la multitud, cada uno con sus propios demonios acechando en sus miradas. Valeria se sentía cada vez más ahogada por la densa atmósfera de desesperación. Algo terrible estaba pasando, algo que iba más allá de su lucha personal. Levántate, Valeria. No puedes rendirte ahora, resonó otra voz en su mente, la de su abuela, una voz que había guiado sus pasos en la oscuridad. En un destello de luz, el recuerdo de su amor brotó en su corazón y con él, una chispa de valor. Sin latidos de su propia voz, levantó la mano hacia la sombra retorcida de Ana que se agachaba frente a ella, más cercana a lo que alguna vez fue. Recuerda quién eres, recuerda nuestra historia. La sombra siseó, un sonido que rasgaba el aire como un vidrio quebrándose. No lo entiendes, Valeria. Eres tan débil como lo fue ella. Cada paso que das, la oscuridad se alimenta de ti. En ese instante, todo se volvió borroso y la sala pareció colapsar en un silencio absoluto. Valeria sintió que el tiempo se detenía y, en esa fracción de segundo, algo dentro de ella se desató. La luz que había estado guardando por tanto tiempo se expandió, tomando forma y vida propia a su alrededor. No soy débil. Soy parte de esto. Y tú no me poseerás, gritó con más fuerza de la que podía imaginar. La habitación tembló con su declaración y la sombra se detuvo, paralizada por la sorpresa. Valeria sintió como la esencia de su luz chocaba contra la oscuridad que la rodeaba. Fue un tira y afloja, una batalla de voluntades donde los ecos de su pasado empezaban a converger, arrojando fragmentos de recuerdos en la atmósfera, pero, de repente, un grito feroz emergió de la sombra, un desgarro interno que resonó en el pecho de Valeria. No puedes luchar contra lo que eres. La luz comenzó a fluctuarse en la habitación,
y las visiones de su infancia, de risas y juegos perdidos, se entrelazaron con imágenes de sus fracasos, de momentos en los que se había dejado llevar por la frustración y el abandono. La presión se intensificó, haciéndola tambalear mientras la oscuridad se llenaba de reproches y dolor. «Ana, regresa», suplicó Valeria, y, por un momento, todo se detuvo. El aire se volvió denso y los contornos de la forma oscura comenzaron a desdibujarse, como si la esencia de Ana tratara de salir a la superficie. Valeria murmulló una voz temblorosa, pero la sombra se aferró como un parásito, difícil de desprender. «No soy solo la carga de tus sombras, soy más que eso». La luz que irradiaba Valeria comenzaba a hacer juego con el abismo, y el horror de su hermana se reflejaba en sus ojos, dos opuestos que luchaban por un mismo ser. Justo cuando parecía que la luz iba a engullirla, un resplandor emergió de la esquina oscura que había visto antes. Era otra figura, más pequeña, más temblorosa, y que parecía tener menos control. Valeria se sintió morir de miedo al comprender. No dijo en voz baja: «Es la niña que fui». La figura parecía extendiéndole la mano, pero cuando Valeria trató de acercarse, la sala estalló en ruidos ensordecedores. Mientras las luces lanzaban destellos en un frenético espectáculo, un eco de risas infantiles se convirtió en un grito desgarrador, envolviendo todo en un eco de angustia. Valeria se enfrentó a la sombra y a la niñez que se desvanecía en la negrura. «No puedo perder a Ana. No puedo perderme a mí misma». Pero la oscuridad se reía, burlándose del deseo de Valeria de reunificarse. ¿Serían capaces de luchar en conjunto? Mientras los ecos continuaban retumbando por la habitación, la decisión de Valeria se volvió su única salvación o la condena definitiva. La figura de la niña retrocedió lentamente, desvaneciéndose mientras el abismo giraba en un vórtice veloz. «¿Qué harás ahora, Valeria?», resonó la sombra, su voz sonando como un trueno lejano. «¿Acaso perderás todo lo que eres para intentar salvar a quien no puedes salvar?». La oscuridad parecía más fuerte que nunca y el miedo invadió su corazón. Pero Valeria sintió una chispa de claridad, y en un acto de determinación, gritaría. La elección que debía tomar se acercaba, y no había vuelta atrás. «No, sé lo que soy, y soy luz». Sin embargo, justo en ese momento, la niña desapareció, dejando un vacío abrumador y un silencio que cortó la respiración de todos. Y cuando la verdad se estaba por revelar, la sala estalló en un grito ensordecedor, como un rugido que disolvió todo sentido y la luz empezó a desvanecerse. «¿Qué has hecho?», resonó la sombra. «La lucha apenas ha comenzado, Valeria». Los ojos de Valeria se abrieron de par en par ante la aterradora revelación. La oscuridad estaba ganando. La realidad se desmoronaba, y el tiempo se agotaba. La verdad se cernía sobre ella como un manto pesado, y a través de la niebla de terror, Valeria tuvo la certeza de que lo peor aún estaba por venir. Valeria sintió que su corazón se desbocaba mientras las sombras danzaban a su alrededor, cada vez más voraces. La figura oscura, ahora al borde de la locura, parecía alimentarse de su angustia, susurrándole mentiras sobre su propio valor, su herencia de miedo y frustración. Pero en medio del caos, algo en su interior resurgió. «No voy a dejar que esto me consuma», gritó, su voz resonando como un eco de determinación. Con cada palabra que salía de su boca, la luz dentro de ella crecía, iluminando el cuarto lleno de temor. Se giró hacia su hermana, cuyo rostro había comenzado a desvanecerse dentro del umbral de esa sombra amenazante. «Eres más que esto. Recuerda quién eres». La imagen de Ana se veía frágil, atrapada, pero en ese momento, Valeria supo que tenía que luchar no solo por ella, sino por todo lo que significaba su familia. La sombra, furiosa, lanzó un grito desgarrador, como un lamento de almas cautivas. «No puedes salvar a los que se han perdido en la oscuridad, Valeria. Son parte de mí». Las luces comenzaron a titilar, como si la electricidad misma temiera el destino que se avecinaba. Pero Valeria apretó los puños, recordando las antiguas historias sobre la lucha entre luz y sombra, y el poder del amor que podía derribar cualquier adversidad. «Unámonos. Juntos somos más fuertes», gritó, volviendo su mirada hacia los médicos que habían sido testigos de su lucha, atrapados en la neblina del temor. Con lágrimas en los ojos, aquellos que antes habían sido sus colegas ahora parecían entender la gravedad de su situación. Uno a uno comenzaron a unirse a su grito, con fuerza, con fe.
Las voces se unieron en un poderoso coro que resonaba por los pasillos del hospital, evocando recuerdos de esperanza, de unidad, una resistencia que había estado dormantente. Valeria sintió que la luz se intensificaba en su pecho, llenándola de valor. «Ana, regresa a mí», y clamó, mientras la oscuridad empezaba a retroceder, impotente ante el poder de sus palabras junto a los de su equipo. La figura de Ana comenzó a luchar por salir de esa oscuridad, reflejando la luz que Valeria le enviaba. «No permitan que se apague», gritó uno de los médicos, al mismo tiempo que la sombra intentaba aferrarse a su última forma, desvaneciéndose con cada exclamación de valor. En ese instante, Valeria comprendió que la sombra no solo se alimentaba del miedo, sino de los sentimientos no resueltos, los remordimientos que habían quedado en el aire. «No más. Hoy enfrentamos nuestro dolor y sanamos juntos». El clamor creció, y a cada instante, Valeria sintió que la batalla estaba cambiando. La sombra, desgarrada por el poder del amor del que se alimentaba, comenzó a convertirse en vapor, una niebla de oscuridad que se disolvía ante sus ojos. «Siempre he sido parte de ti, pero no tienes por qué dejarme ganar», chilló la más disuelta de las sombras, con una voz que parecía desgarrar el espacio. Sin embargo, Valeria mantuvo su mirada firme, consciente de que fraudes y rencores eran formas de autodestrucción. «Te enfrentaré con amor y luz. Eres solo una parte de mí, pero hoy elijo lo bueno». La sala tembló, y el eco del canto se intensificó hasta que la luz finalmente estalló en una resplandeciente explosión de color. La sombra, atrapada entre sus palabras y la voluntad colectiva, comenzó a desvanecerse, arrastrando consigo las sombras que habían atormentado el hospital. En ese momento de liberación, Ana quedó en el centro, iluminada, con su esencia llamativa regresando como un faro de luz. «He estado aquí todo el tiempo, esperando que te enfrentases a lo que llevas dentro. Eres más fuerte de lo que imaginabas», afirmó, mientras lo que había sido una sombra paralizante se desvanecía, dando paso a la claridad y el amanecer. Valeria, ahora completamente renacida y llena de fuerza, abrazó a Ana. Ambas sintieron la conexión restaurada, su amor danzando en el aire como un nuevo comienzo. El caos había terminado, y con él, la oscuridad. Aquellos que habían estado atrapados en la niebla de la brujería y la envidia comenzaron a despertar, comprendiendo que su lucha era con quienes eran en el fondo. Cuando la luz se disipó, el hospital ya no parecía el mismo. Las sombras que acechaban en cada rincón se habían desvanecido, dejando un aire de paz. Valeria miró a sus colegas, ahora más que compañeros, una familia forjada por el dolor y la redención. Juntos, habían enfrentado sus miedos y habían salido más fuertes. «Esto no es el final, sino un nuevo principio», dijo Valeria mientras sonreía. La esperanza renovada brotaba entre ellos, y aunque el dolor del pasado nunca los abandonaría por completo, ahora sabían que el amor y la luz siempre prevalecen. Con el corazón en calma y la risa resonando, Valeria dio un paso hacia adelante, lista para enfrentar el futuro que les aguardaba. Las sombras podían acechar, pero jamás volverían a dejar que la oscuridad gobernara sus vidas. Ahora, más que nunca, era el momento de levantarse y seguir adelante sin temores. No te vayas sin suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y, por favor, inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, es un gesto que hace la diferencia. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.